En la barbacoa familiar de mi esposo, su hermana hizo una broma. Si desaparecieras mañana, nadie lo notaría. Todos se rieron, excepto yo. Solo levanté mi hot dog y dije, desafío aceptado. Me mudé esa noche, corté contacto y desaparecí. Un año después, son ellos los olvidados. Soy Vanessa, tengo 34 años, y a pesar de 7 años de matrimonio con Gregorio, siempre me sentí como una extraña en su familia. El verano pasado, durante su barbacoa anual, esperaba que las cosas finalmente fueran diferentes. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como estas solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Amanda, la hermana de Gregorio, tenía otros planes. Mientras todos se reunían alrededor de la mesa de picnic, intenté compartir noticias sobre mi trabajo de diseño gráfico. Amanda me interrumpió con una sonrisa burlona. Si desaparecieras mañana, nadie lo notaría. La mesa estalló en risas. Incluso Gregorio. Solo levanté mi hot dog, miré fijamente a Amanda y dije, desafío aceptado. Me mudé esa misma noche. Lo que sucedió cuando reaparecí un año después cambiaría el equilibrio de poder en esta familia para siempre. Gregorio y yo nos conocimos durante nuestro último año en la universidad. Yo estudiaba diseño gráfico mientras trabajaba a tiempo parcial en una cafetería local para pagar la matrícula. Él estaba completando su licenciatura en negocios, totalmente financiado por sus padres. Conectamos cuando entró para una sesión de estudio nocturna, y comenzamos a charlar sobre el libro que yo estaba leyendo detrás del mostrador. Nuestro romance fue rápido y apasionado. En 3 meses éramos inseparables. Para la graduación, me propuso matrimonio con un anillo que costaba más que toda mi deuda estudiantil. Me dejé llevar por su encanto, inteligencia, y lo que percibí como amor genuino. Cuando nos casamos un año después, pensé que estaba entrando no solo en una asociación, sino en una nueva familia. Los Calderón eran todo lo que mi familia no era. Adinerados, bien conectados y unidos a su manera particular. Ricardo, el padre de Gregorio, construyó una exitosa empresa de marketing desde cero. Patricia, su madre, manejaba su calendario social con precisión militar mientras servía en 3 juntas de beneficencia. Amanda, su hermana, siguió los pasos de su padre. Ya era ejecutiva junior en su empresa a los 27 años. Miguel, el hermano menor, era el rebelde familiar que, de alguna manera, consiguió un cómodo trabajo en la empresa de inversiones de su tío. Mi propio origen no podría haber sido más diferente. Criada por una madre soltera que trabajaba en 2 empleos, crecí entendiendo el valor del dinero y la dignidad del trabajo duro. Mi hermana Olivia y yo compartíamos habitación hasta que me fui a la universidad. Las fiestas significaban regalos hechos a mano y cenas compartidas con los vecinos. Cuando visité por primera vez la espaciosa casa colonial de los Calderón, sentí como si hubiera entrado en un set de película. Las diferencias de clase eran sutiles pero persistentes. Patricia elogiaba mi trabajo de diseño como si fuera un lindo pasatiempo en lugar de mi profesión. Ricardo me explicaba conceptos básicos de negocios durante la cena, a pesar de que yo había dirigido mi propio negocio freelance durante años antes de conocer a Gregorio. Amanda corregía mi pronunciación de variedades de vino o nombres de diseñadores, siempre con una sonrisa sacarina. Tienen buenas intenciones, decía Gregorio cada vez que mencionaba estas microagresiones. Amanda solo está tratando de ayudarte a encajar. Así es como muestra su cariño. Pero el cariño de Amanda se sentía más como un veneno lento. En nuestra boda, dio un discurso como dama de honor que incluía varias historias sobre las exnovias de Gregorio. Cuando anunciamos que comprábamos nuestra primera casa, cuestionó si el vecindario era realmente adecuado para un Calderón. Cuando conseguí un cliente importante, se preguntó en voz alta si me habían contratado debido a las conexiones familiares de Gregorio. A pesar de esto, lo intenté. Dios, cómo lo intenté. Me ofrecí como voluntaria para los eventos benéficos de Patricia. Referí clientes a la empresa de Ricardo. Recordé los cumpleaños de todos con regalos considerados. Me reí de sus bromas internas, incluso cuando dolían. Me vestía diferente para las reuniones familiares. Adoptaba su vocabulario y tragaba mi orgullo de clase trabajadora cuando las conversaciones giraban hacia casas de vacaciones y colegios privados. Durante los primeros años, mantuve mi negocio de diseño freelance, construyendo una modesta lista de clientes y ganando algo de reconocimiento en círculos locales. Luego, Gregorio recibió una oportunidad para expandir su división en el trabajo, si estaba dispuesto a viajar extensamente. Sin discusión, se asumió que yo reduciría mi carrera para manejar nuestra vida hogareña. Mi negocio se redujo a unos pocos clientes leales mientras me volvía cada vez más aislada, mi mundo reduciéndose a la presencia intermitente de Gregorio
y la órbita crítica de su familia. La primavera pasada sufrí un aborto espontáneo a las 11 semanas. El dolor físico fue excruciante, pero las secuelas emocionales fueron peores. Gregorio estaba en Chicago para una conferencia. Se ofreció a volver a casa, pero pareció aliviado cuando le dije que podía arreglármelas. Patricia envió flores con una nota que decía: «Quizás sea lo mejor hasta que estés más establecida». Amanda sugirió que el estrés de tratar de mantener tu pequeño negocio podría haber sido un factor. Solo Olivia vino a quedarse conmigo durante una semana, trayendo sopa casera y sentándose conmigo durante noches empapadas de lágrimas. El contraste entre su genuina preocupación y la distancia clínica de mis suegros quebró algo fundamental en mí. Pero lo enterré profundamente, otra decepción para tragar en servicio de mantener la armonía familiar. Para cuando llegó la barbacoa anual de verano, yo era una versión disminuida de mí misma. Mi trabajo de diseño se había vuelto mecánico, mis amistades se habían atrofiado, y mi matrimonio se sentía cada vez más como una actuación. Aún así, me aferré a una frágil esperanza de que las cosas podrían mejorar, de que podría ganarme algún día la genuina aceptación de la familia en la que me había casado hace 7 años. La barbacoa de verano de los Calderón era una institución del vecindario. Patricia pasaba semanas planificando el menú. Ricardo exhibía su colección de artilugios para asar, y docenas de amigos familiares y asociados de negocios deambulaban por su jardín perfectamente cuidado. Era el evento donde se mostraba el estatus familiar, se confirmaban lealtades y se identificaban a los extraños. Y a pesar de mis 7 años de matrimonio con Gregorio, yo seguía firmemente en la categoría de extraña. La mañana de la barbacoa, pasé 3 horas haciendo mi pastel de fresas de mi abuela, el único postre que había recibido elogios genuinos en años anteriores. Gregorio estaba ocupado con llamadas, finalizando detalles para su próximo viaje de negocios a Tokio. Cuando fue hora de salir, me apresuró, preocupado por llegar tarde con estilo versus llegar realmente tarde. «Recuerda que papá está estrenando su nueva parrilla importada hoy», me recordó mientras conducíamos. «Intenta parecer impresionada, aunque no entiendas por qué es gran cosa». Asentí, sosteniendo mi portapostres en mi regazo, mi vestido de verano comprado específicamente para combinar con el código de vestimenta de elegancia casual, preferido por Patricia. Ya me sentía ajustado en los hombros. La casa de los Calderón bullía de actividad cuando llegamos. Los camareros se deslizaban entre grupos de invitados entregando aperitivos. Ricardo estaba en el centro del patio, rodeado de amigos admiradores mientras demostraba su nueva parrilla. Patricia flotaba de grupo en grupo, su risa tintineando como cristal caro. Finalmente, Amanda nos llamó, viéndonos mientras entrábamos por la puerta lateral. Besó al aire cerca de Gregorio. Luego me dio una rápida evaluación visual. «Vanessa, ese vestido es tan alegre. La cocina está llena, pero seguro que puedes encontrar un lugar para tu contribución». Se llevó a Gregorio antes de que pudiera responder, enlazando su brazo con el suyo y lanzándose a una historia sobre haberse encontrado con su compañero de universidad. Me quedé sola, postre en mano, escaneando el patio trasero en busca de una cara amigable. Me dirigí a la cocina, donde Patricia dirigía al personal de catering con instrucciones precisas. «Oh, Vanessa querida», dijo, notándome esperando en la puerta. «No necesitabas traer nada. Tenemos a la pastelería encargándose de los postres». Gesticuló vagamente hacia la despensa. «Pero qué considerado. Quizás ponlo allí por ahora». Coloqué mi pastel de fresas en un estante ya lleno de contribuciones de invitados no dignas de exhibirse. Al salir de la cocina, escuché a Patricia instruyendo a un camarero para que hiciera espacio para el auténtico tiramisú de Amanda en el centro de la mesa de postres. Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón de sonrisas educadas y conversaciones truncadas. Comenzaría a charlar con uno de los primos de Gregorio, solo para que Patricia los alejara para conocer a alguien importante. Me ofrecía ayudar a preparar la línea del buffet, pero me dijeron que los camareros tenían un sistema. Intenté unirme a una conversación sobre películas recientes, pero no pude intervenir. Charlotte, la esposa de Miguel, recibía un trato completamente diferente a pesar de llevar solo 2 años casada con la familia. Patricia la presentaba orgullosamente a todos como nuestra Charlotte, la cirujana pediatra. Amanda la incluía en reminiscencias sobre vacaciones familiares a las que no podía haber asistido. Incluso Ricardo, que rara vez interactuaba con las nueras, hacía preguntas detalladas sobre su trabajo. El contraste no pasó desapercibido para mí, ni la ironía de que Charlotte parecía tan incómoda con la atención como yo con la falta de ella. Cuando llegó la hora del almuerzo,
Gregorio reapareció a mi lado, habiendo pasado la mañana en profunda conversación con los asociados comerciales de su padre. ¿Te diviertes?, preguntó, sin esperar respuesta antes de guiarme hacia la elaborada línea del buffet. Llenamos nuestros platos y nos unimos a la mesa principal en el patio. Terminé sentada entre el tío Frank de Gregorio, que tenía problemas de audición, y un espacio dejado libre para Amanda, que todavía se estaba sirviendo. Gregorio se sentó frente a mí, ya absorto en una conversación con Ricardo sobre etiqueta de negocios japonesa. Amanda finalmente llegó, colocando su plato meticulosamente arreglado, y al instante acaparando la atención con una anécdota sobre una celebridad que había visto en su gimnasio. Charlotte hizo preguntas apropiadas. Patricia brillaba de orgullo. Incluso Frank se movió para oírla mejor. Durante una breve pausa, vi mi oportunidad. Acabo de terminar un proyecto de branding para esa nueva panadería del centro, ofrecí. Tienen su gran inauguración el próximo fin de semana. Los ojos de Amanda se estrecharon ligeramente. ¡Qué bonito! ¿Es ese lugar con el letrero de neón tan vulgar? Pasé por allí ayer. El letrero es en realidad de inspiración vintage, expliqué. Los dueños querían honrar la historia del edificio como uno de los primeros. Si desaparecieras mañana, interrumpió Amanda con un suspiro teatral, nadie lo notaría. Así de aburrida es esta conversación. La mesa estalló en risas. Patricia soltó una risita detrás de su servilleta. Ricardo soltó una carcajada. Incluso Gregorio se rió, alcanzando su cerveza. Frank, que probablemente no había oído el comentario, se unió automáticamente. El sonido me rodeó como agua fría, sorprendiendo mi sistema. Me sentí simultáneamente hipervisible y completamente invisible. Mi cara ardía, pero mis manos se volvieron frías como el hielo. En ese momento, 7 años de desaires acumulados se cristalizaron en perfecta claridad. No lloré. No salí furiosa. No creé una escena que luego sería contada como evidencia de mi inestabilidad emocional. En cambio, levanté mi hot dog en un falso brindis, miré directamente a Amanda y dije claramente: desafío aceptado. Un breve silencio confuso cayó sobre la mesa. La sonrisa de Amanda vaciló ligeramente. Gregorio miró entre nosotras, sintiendo que algo había cambiado pero sin poder identificar qué. Luego Patricia gorjeó: ¿Quién está listo para que Ricardo corte la falda de res? Y el momento pasó. Durante el resto de la tarde, observé en lugar de participar. Vi cómo todos se movían fácilmente por su mundo de privilegios asumidos y pertenencia. Noté cómo Gregorio se mezclaba a la perfección con su familia, mientras ocasionalmente me lanzaba una sonrisa ausente. Catalogué cada desaire, cada exclusión, cada momento en que hablaron por encima o alrededor de mí. Más importante aún, escuché a la tranquila voz interior que había estado susurrando durante años, ahora finalmente lo suficientemente alta para ser escuchada. Mereces algo mejor que esto. Para cuando recogimos nuestras cosas para irnos, mi decisión estaba tomada. La única pregunta que quedaba era cómo implementarla. El viaje en auto desde la barbacoa se extendió en silencio. Gregorio revisaba correos electrónicos en su teléfono, ocasionalmente leyendo en voz alta fragmentos sobre su viaje a Tokio. Yo miraba por la ventana, cálculos mentales ya corriendo debajo de mi calma exterior. Cuando llegamos a nuestra entrada, finalmente pareció notar mi inusual silencio. ¿Todo bien? Has estado rara desde el almuerzo. Consideré mis palabras cuidadosamente. La broma de Amanda sobre mi desaparición. ¿Te pareció graciosa? Gregorio suspiró, desabrochándose el cinturón de seguridad. No empieces con esto otra vez. Amanda solo estaba siendo Amanda. Ya sabes cómo se pone en las reuniones familiares. Te reíste. Dije simplemente. Era una broma, Vanessa. No todo necesita ser analizado hasta la muerte. Salió del auto, efectivamente terminando la conversación. Esa noche, mientras Gregorio dormía profundamente a mi lado, miré fijamente al techo, repasando no solo los eventos del día, sino toda la trayectoria de nuestro matrimonio. Pensé en la brillante y ambiciosa diseñadora que había sido cuando nos conocimos. Recordé lo confiadamente que había manejado clientes, lo apasionada que había sido con mi trabajo, lo profundamente que me había conectado con amigos. En algún momento, comencé a creer el sutil mensaje que los Calderón habían estado enviando, que yo tenía suerte de estar entre ellos, que mi inclusión estaba condicionada a mi cumplimiento, que mi valor lo determinaba su evaluación. Me deslicé fuera de la cama a las 2:00 am y me dirigí silenciosamente a mi oficina en casa. Abrí mi laptop y comencé una investigación metódica. Cuentas bancarias, listados de apartamentos en Seattle donde vivía Olivia, opciones de transporte. Al amanecer, tenía un plan rudimentario. Gregorio salió para un juego de golf matutino con Ricardo,
besándome distraídamente en su camino hacia la puerta. En el momento en que su auto se alejó, comencé a ejecutar mi plan con sorprendente claridad. Primero llamé a Jessica, mi compañera de cuarto de la universidad que había permanecido leal a pesar de mi creciente aislamiento. «Necesito un favor enorme», dije cuando contestó. «Lo que sea», respondió sin dudarlo. «Estoy dejando a Gregorio hoy. ¿Puedes venir a ayudarme a empacar lo esencial?» 2 horas después, Jessica llegó con café, suministros para empacar y determinación feroz en sus ojos. Trabajamos eficientemente, identificando lo que realmente necesitaba versus lo que podía ser reemplazado. Ropa, documentos personales, recuerdos irreemplazables y mi equipo de diseño tuvieron prioridad. «Puedo guardar lo que no quepa en tu auto en mi casa», ofreció Jessica, envolviendo cuidadosamente una foto enmarcada de mi madre y yo. Mientras Jessica organizaba los artículos físicos, yo manejaba la separación financiera. Transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos a mi cuenta personal, ni un centavo más a pesar de la tentación. Pagué mi parte de las facturas mensuales que vencían. Hice una lista de suscripciones y servicios para transferir o cancelar. A media tarde, mi auto estaba lleno con la esencia destilada de mi vida. Jessica me abrazó ferozmente antes de subir a su propio vehículo. «Llámame cuando te instales para pasar la noche. Y Vanessa, estoy orgullosa de ti». Sola en lo que había sido nuestro hogar durante 5 años, escribí una carta a Gregorio. La mantuve simple, declarando que necesitaba tiempo lejos para reevaluar nuestro matrimonio. Expliqué que solo había tomado lo que era indiscutiblemente mío y había contribuido a las facturas pendientes. Pedí espacio y sin contacto mientras ordenaba mis sentimientos. No compartí mi destino. Como acto final, me quité mi anillo de bodas y lo coloqué encima de la carta en la encimera de la cocina. Junto a él dejé una copia de la cruel broma de Amanda, escrita textualmente con la fecha y ubicación anotadas clínicamente. Antes de irme, me permití un momento de sentimentalismo. Recogí nuestra foto de boda de la mesa del pasillo. Nos veíamos tan felices, tan llenos de posibilidades. La sonrisa de Gregorio llegaba a sus ojos en ese entonces. Mi propio rostro brillaba con esperanza y confianza que apenas reconocía ahora. «Adiós», susurré, reemplazando el marco y saliendo por la puerta sin mirar atrás. La sensación de alejarme de nuestro vecindario suburbano fue a la vez aterradora y estimulante. Con cada señal de kilómetro, la opresión en mi pecho se aflojaba incrementalmente. Para cuando crucé la línea estatal, sentí que podía respirar completamente por primera vez en años. Me registré en un modesto hotel esa noche, usando la tarjeta de crédito que había mantenido separadamente durante todo nuestro matrimonio. La habitación era simple pero limpia, nada como los lujosos alojamientos que los Calderón consideraban estándar. Después de confirmar mi llegada segura tanto a Jessica como a Olivia, apagué mi teléfono. Gregorio ya estaría en casa ahora, encontrando un armario vacío y mi carta. El pensamiento no trajo ni satisfacción ni culpa, solo una extraña entumecimiento. En la tranquila anonimidad de la habitación del hotel, me acurruqué bajo mantas desconocidas y caí en el sueño más profundo que había tenido en meses. La mañana trajo la primera ola de mensajes cuando brevemente encendí mi teléfono. Las comunicaciones de Gregorio evolucionaron exactamente como había previsto. Confusión, luego irritación, luego preocupación, luego ira. «¿Dónde estás? Llámame. Esto es ridículo. Vuelve a casa para que podamos hablar. Tu madre está preocupada. Al menos hazle saber que estás a salvo. Estás siendo increíblemente egoísta ahora mismo. Tengo el viaje a Tokio en 3 días. Bien, tómate tu espacio. Hablaremos cuando regrese». Ni una sola vez mencionó la broma de Amanda o su risa. Ni una sola vez reconoció ninguna comprensión de por qué podría haberme ido. Envié un breve mensaje a mi madre asegurándole mi seguridad pero pidiendo privacidad. Luego apagué mi teléfono nuevamente y abrí mi laptop para buscar alojamiento a más largo plazo en Seattle. El desafío había sido aceptado. Ahora venía la parte difícil: desaparecer, no solo físicamente, sino desenredándome de la identidad que había construido como esposa de Gregorio Calderón. Estaba a punto de descubrir si Amanda tenía razón, si mi ausencia pasaría completamente desapercibida, o si podría reconstruir una vida donde mi presencia importara en mis propios términos. Seattle me recibió con 3 días de lluvia continua, como si lavara mi vieja vida. Olivia había encontrado un apartamento amueblado mes a mes en su vecindario, un pequeño estudio con ventanales y pisos crujientes. «El edificio no es nada elegante», se disculpó Olivia mientras me ayudaba a llevar mis limitadas pertenencias. «Pero la ubicación es excelente, y el casero no hace demasiadas preguntas». «Es perfecto»,
le aseguré, pasando mi mano por la encimera de cocina gastada pero sólida. Es simplemente mío. Esa primera semana pasó en un borrón de arreglos prácticos. Abrí una nueva cuenta bancaria en una cooperativa de crédito local. Configuré el reenvío de correo a través de Jessica en lugar de dejar un rastro directo. Compré un nuevo teléfono con un código de área de Seattle. Creé perfiles actualizados en plataformas de diseño freelance, seleccionando cuidadosamente mi portafolio para eliminar trabajo conectado a la red de Gregorio. Los mensajes de Gregorio continuaron, pasando de la ira a la negociación. Sea lo que sea que esté pasando, podemos solucionarlo, escribió. Solo vuelve a casa. Mantuve mi silencio, no por crueldad, sino por autopreservación. Cada vez que consideraba responder, recordaba las risas alrededor de esa mesa de picnic, los años de sutil menosprecio, la gradual erosión de mi identidad. Amanda publicó una historia pasivo-agresiva en Instagram, 2 semanas después de mi partida. La familia lo es todo. No puedes elegir quién se queda y quién se va. Los comentarios se llenaron de emojis de corazones de varias conexiones de los Calderón. La madre de Gregorio llamó a mi madre expresando preocupación teatral mientras pescaba información. Michael, el esposo de Charlotte, me envió un mensaje tentativo. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, me enfoqué en reconstruirme. Jessica envió el resto de mis pertenencias en cajas sin marcar. Encontré una terapeuta especializada en dinámica familiar y trauma matrimonial, programando sesiones semanales que a menudo me dejaban emocionalmente agotada, pero incrementalmente más fuerte. Lo que Amanda dijo en la barbacoa, comentó la doctora Lewis durante nuestra tercera sesión, no fue la causa de tu partida. Fue el catalizador, la última gota. Estuve de acuerdo. Háblame de la primera gota, sugirió. Esa pregunta desbloqueó una inundación de recuerdos. Sutiles desaires disfrazados de consejos útiles, logros minimizados, opiniones descartadas, todo mientras Gregorio se mantenía al margen, no malicioso pero cómplice en su silencio. Para el segundo mes había asegurado 3 clientes de diseño estables a través de plataformas en línea. El trabajo no era particularmente creativo, mayormente formatear libros electrónicos y diseñar plantillas de redes sociales, pero pagaba las facturas. Más importante aún, cada proyecto completado reconstruía mi confianza profesional. Un martes lluvioso, entré en una cafetería local y noté un impresionante mural en la pared. Hermoso, ¿verdad?, explicó la barista mientras preparaba mi café con leche. La dueña lo encargó a un artista local. Está buscando a alguien para rediseñar nuestros menús y materiales promocionales. 1 hora después, estaba sentada con Eleanor Marshall, la dueña del 50% con cabello plateado y modales directos, que encontré inmediatamente refrescantes. No me importa tu currículum, dijo, desestimando el portafolio que había sacado en mi tablet. Muéstrame tu trabajo personal, las cosas que haces porque no puedes dejar de hacerlo. Dudé. Luego navegué a una carpeta que apenas había abierto en años. Estos eran diseños que había creado para mí misma, experimentales, a veces poco prácticos, pero auténticamente míos. Eleanor los estudió en silencio, ocasionalmente ampliando los detalles. Has estado escondiendo, finalmente dijo, mirando hacia arriba con penetrantes ojos azules. Estos son buenos, realmente buenos. ¿Pero recientes? No, admití. No he hecho trabajo como este en años. ¿Por qué no? La pregunta era simple, pero golpeó como un golpe físico. Me encontré contándole a Eleanor una versión abreviada de mi historia, la pasión creativa que una vez tuve, la gradual sublimación de mi estilo para adaptarse a la estética Calderón, la lenta rendición de mi voz artística. Eleanor escuchó sin interrupción, luego asintió una vez. Estás contratada para el proyecto del menú, pero con una condición. ¿Cuál? Que hagas una pieza personal, algo puramente tuyo, cada semana. Tráela cuando nos reunamos. No me importa si es buena o está terminada. Me importa que estés encontrando tu voz de nuevo. Eleanor se convirtió en más que una cliente. Se convirtió en una mentora, empujándome a reclamar mi coraje creativo con retroalimentación directa y aliento inesperado. A través de ella, me conecté con otros dueños de negocios locales que necesitaban trabajo de diseño. Mi calendario lentamente se llenó con proyectos que me comprometían en lugar de agotarme. Mientras tanto, los intentos de contacto de Gregorio se volvieron menos frecuentes. Los papeles de divorcio que presenté a través de mi abogado fueron recibidos con una avalancha de llamadas que no respondí. Eventualmente, su abogado se conectó con el mío. Los procedimientos avanzaron con eficiencia clínica, la resistencia inicial de Gregorio cediendo a la resignación. 4 meses después de mi nueva vida,
Me permití revisar las redes sociales. El perfil de Gregorio mostraba una foto de él en un evento de la empresa, sonriendo junto a una mujer que no reconocí. Ricardo había publicado sobre la expansión de Tokio, etiquetando a Gregorio con emojis de padre orgulloso. Amanda compartió múltiples fotos de una cena familiar con la leyenda: "No extraño a nadie". La confirmación dolió menos de lo que esperaba. Amanda había tenido razón después de todo. Mi desaparición apenas había causado una ondulación en el estanque familiar Calderón. De alguna manera, esta validación trajo no dolor sino liberación. Ya no estaba definida por sus percepciones. 6 meses después del día de mi partida, recibí los papeles de divorcio finalizados. Gregorio había firmado sin impugnar la división directa de bienes, sin pensión alimenticia en ninguna dirección, una división limpia de la propiedad conjunta. Separación completa en adelante. Su única comunicación personal fue una breve nota: "Todavía no entiendo, pero no voy a luchar contra ti más". Esa noche, me paré frente al espejo de mi baño y me corté el pelo, desprendiéndome del largo estilo que Gregorio siempre había preferido por un bob moderno que enmarcaba mi cara. La mujer que me devolvía la mirada parecía a la vez familiar y nueva, más delgada quizás, con tenues líneas alrededor de sus ojos, pero con una claridad de mirada que no había visto en años. Para el 8º mes, mi negocio de diseño se había expandido lo suficiente como para requerir un pequeño espacio de trabajo fuera de mi apartamento. Alquilé un escritorio en un estudio creativo cooperativo, rodeada de otros artistas y emprendedores independientes. Por primera vez desde la universidad, tenía colegas que valoraban mi opinión y desafiaban mis ideas en igualdad de condiciones. Cuando se acercó el aniversario de mi partida, ya no necesitaba revisar las redes sociales para saber qué estaban haciendo los Calderón. Habían retrocedido de mis pensamientos diarios, convirtiéndose en personajes de una historia por la que había pasado en lugar de presencias activas en mi vida. Mientras tanto, mi nuevo mundo continuó expandiéndose. Un proyecto de branding para una compañía local de alimentos artesanales ganó reconocimiento regional. Mi rediseño de la cafetería de Eleanor atrajo la atención de una revista de estilo de vida. Un comentario que hice durante un taller de diseño llevó a una invitación para hablar en una conferencia creativa. Un año después de la fatídica broma de Amanda, ya no era invisible. Había construido una vida donde mi presencia no solo era notada, sino valorada, donde mi voz era escuchada en lugar de interrumpida, donde mis contribuciones eran reconocidas en lugar de descartadas. El desafío había sido cumplido, pero la historia no había terminado. El correo electrónico de Westwood Creative llegó exactamente 52 semanas después de la barbacoa que lo cambió todo. La línea de asunto era inocua: buscando diseñador para campaña nacional, pero el contenido envió una sacudida por mi sistema. Tu trabajo para alimentos artesanales Rainier llamó nuestra atención. Estamos desarrollando una campaña para Sheffield Consumer Brands y creemos que tu estética sería perfecta para el proyecto. Reunión inicial la próxima semana si estás interesada. Sheffield Consumer Brands era una subsidiaria de Grupo de Marketing Calderón, la empresa de Ricardo. La coincidencia parecía demasiado precisa para ser accidental. Llamé a Eleanor, quien se había convertido en mi caja de resonancia durante el último año. Podría ser completamente legítimo, razonó después de explicarle la conexión. Tu campaña de Rainier apareció en 3 publicaciones de la industria, pero la sincronización es sospechosa. La pregunta no es si saben quién eres, dijo Eleanor pragmáticamente. La pregunta es si el proyecto vale la pena aceptarlo independientemente. Solicité más información de Westwood. El proyecto era sustancial: rediseñar el empaque para toda la línea orgánica de Sheffield, con un contrato potencial a largo plazo para la gestión continua de la marca. El presupuesto que propusieron era el doble de cualquier cosa que había manejado desde que establecí mi negocio en Seattle. Después de 3 días de deliberación, acepté la reunión inicial. Si esto era una orquestación de los Calderón, quería enfrentarlo directamente en lugar de preguntarme. Y si era legítimo, no quería que el miedo a mi pasado limitara mi futuro. El director creativo de Westwood, Thomas, no dio ninguna indicación de que conociera mi historia con los Calderón. Durante nuestra primera reunión, discutimos conceptos de diseño, expectativas de tiempo y detalles presupuestarios con profesionalismo directo. Cuando pregunté sobre la participación del cliente, mencionó solo que los ejecutivos de Sheffield revisarían los hitos principales. Acepté el proyecto, estableciendo límites claros sobre los canales de comunicación y los procesos de aprobación. Durante 3 semanas, todo procedió normalmente. Mis diseños preliminares recibieron comentarios positivos. El cronograma se mantuvo en curso.
Ningún nombre Calderón apareció en ninguna correspondencia. Luego llegó el anuncio. Sheffield Consumer Brands sería presentada en la Gala Anual de Innovación de Marketing, revelando su línea orgánica rediseñada como parte de la presentación. Como diseñadora principal, se alentaba encarecidamente mi asistencia. La gala era un evento importante de la industria, precisamente el tipo de oportunidad que mi carrera en reconstrucción necesitaba. También era exactamente el tipo de función que los Calderón nunca se perdían. Ricardo consideraba estas veladas de networking esenciales para mantener la prominencia empresarial de la familia. Gregorio siempre había seguido diligentemente su ejemplo. Tienes 3 opciones, observó mi terapeuta durante nuestra sesión esa semana. Negarte a asistir y potencialmente limitar tu crecimiento profesional. Asistir e intentar evitar a los Calderón, lo que puede resultar estresante y en última instancia inútil. O asistir y prepararte para interactuar con ellos en tus términos. ¿Qué harías tú? Pregunté a la doctora Luis. Sonrió ligeramente. Estoy más interesada en lo que haría la Vanessa de hoy, en contraposición a la Vanessa de hace un año. La pregunta permaneció mientras salía de su oficina. La Vanessa del año pasado habría declinado el evento por completo, o habría asistido como la sombra aprensiva de Gregorio, temiendo los comentarios mordaces de Amanda y la aprobación condicional de Patricia. Pero yo ya no era esa persona. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico a Thomas confirmando mi asistencia. Luego, hice una cita con una estilista personal recomendada por Olivia y aparté una porción del pago adelantado de Sheffield para un atuendo que serviría tanto como armadura como anuncio. La noche de la gala llegó con una calma inesperada. Examiné mi reflejo en el espejo de la habitación del hotel. La mujer que me devolvía la mirada llevaba un mono a medida en verde esmeralda profundo, que lograba ser tanto sofisticado como distintivo en un mar de vestidos negros esperados. Mi pelo bob ahora estaba acentuado con sutiles reflejos caramelo. Los zapatos de diseñador, mi único lujo significativo, añadían 7 centímetros de confianza a mi altura. Lo más transformador, sin embargo, era la expresión en mis ojos. Sin ansiedad, sin disculpas, solo una firme disposición para lo que la noche pudiera traer. El lugar era un teatro histórico restaurado en el centro. Su gran vestíbulo transformado con iluminación estratégica y arreglos florales minimalistas. Me registré en el mostrador de recepción, aceptando mi credencial y el cóctel de firma ofrecido por el personal circulante. Apenas había tomado 2 sorbos cuando Thomas apareció a mi lado, ya presentándome a un grupo de ejecutivos de la industria. Sus tarjetas de visita desaparecieron en mi bolso mientras discutíamos tendencias de diseño emergentes y demografía de mercado. Me encontré hablando con fácil autoridad. Mis opiniones fueron recibidas con asentimientos reflexivos en lugar de rechazo educado. 40 minutos después del evento, estaba profundamente inmersa en una conversación con un editor de revista cuando sentí un cambio en la energía de la habitación. No necesité darme vuelta para saber que los Calderón habían llegado. La risa resonante de Ricardo lo confirmó momentos después. Mantuve mi posición, terminando mi punto sobre psicología del consumidor antes de disculparme para visitar el bar. Mientras esperaba por un agua con gas, escaneé cuidadosamente la habitación. Ricardo y Patricia estaban cerca de la entrada, manteniendo corte entre admiradores. Amanda no era inmediatamente visible, y entonces vi a Gregorio parado ligeramente apartado de sus padres, viéndose más delgado de lo que recordaba y de alguna manera disminuido a pesar de su perfecta sastrería. Nuestros ojos se encontraron a través del espacio lleno de gente. Los suyos se ensancharon en inequívoco shock, labios separándose ligeramente como para hablar a pesar de la distancia entre nosotros. Sostuve su mirada firmemente, sin sonreír ni fruncir el ceño. Luego deliberadamente dirigí mi atención al barman, agradeciéndole por mi bebida. El primer encuentro ocurrió minutos después. Ricardo se acercó mientras yo examinaba el programa del evento. Vanessa, dijo. Su tono no transmitía ni calidez ni hostilidad. Toda una sorpresa. Ricardo, asentí, mirándolo directamente. Soy la diseñadora principal para el rediseño orgánico de Sheffield. Parpadeó, momentáneamente desconcertado por mi comportamiento tranquilo. No había hecho la conexión. Su parte creativa está siendo manejada externamente a través de Westwood. Sí, estoy trabajando con el equipo de Thomas. Las pruebas preliminares de mercado han sido bastante positivas. Hablé como lo haría con cualquier ejecutivo de cliente, profesional y segura. Ya veo. Pareció reevaluarme, notando los cambios que un año había traído. Tu trabajo ha evolucionado desde que te fuiste. No evolucionado. Corregí con una pequeña sonrisa.
regresado a su dirección auténtica. Ricardo se movió incómodamente. Patricia está por aquí en alguna parte. Estoy seguro de que querrá saludarte. Por supuesto, respondí, sin alentar ni desalentar la perspectiva. Mientras Ricardo se alejaba, presumiblemente para reportar su descubrimiento a la familia, me reintegré a la conversación del equipo de Westwood sin problemas, participando en su discusión sobre la próxima logística de presentación. Por el rabillo del ojo, pude ver el efecto dominó mientras Ricardo hablaba con Patricia, cuya compostura perfectamente mantenida se deslizó momentáneamente mientras me buscaba entre la multitud. La presentación de Sheffield estaba programada para la mitad de la velada. Cuando se acercó la hora, Thomas me guió hacia el área de preparación. Estábamos casi allí cuando Amanda se interpuso directamente en nuestro camino. Su expresión era una mezcla compleja de sorpresa y cálculo. Vanessa, nadie mencionó que estabas involucrada en este proyecto. Su tono sugería que esta omisión era de alguna manera mi culpa. Amanda, reconocí. Estoy trabajando con Westwood Creative. Thomas, esta es Amanda Calderón, la hija de Ricardo. Thomas extendió su mano. Señorita Calderón, un placer conocerla. Vanessa ha sido excepcional para trabajar. ¿Conoces su trabajo? La sonrisa de Amanda se tensó. Somos familia, en realidad. O lo éramos. ¡Qué bonito!, respondió Thomas sin comprometerse. Disculpa, necesitamos prepararnos para la presentación. Mientras nos alejábamos, Thomas me miró interrogante, pero respetó mi privacidad lo suficiente como para no preguntar. Aprecié su profesionalismo más de lo que podía saber. La presentación en sí pasó en un borrón enfocado. Hablé sobre filosofía de diseño y conexión con el consumidor. Demostré elementos clave de la estrategia de rebranding y respondí preguntas con experiencia compuesta. La respuesta de la audiencia fue abrumadoramente positiva, con varias rondas espontáneas de aplausos. Desde mi posición en el escenario, podía ver a toda la familia Calderón sentada junta cerca del frente. Patricia mantuvo una expresión neutral durante toda la presentación. Ricardo asentía ocasionalmente ante métricas particularmente impresionantes. Amanda susurró algo a la mujer a su lado, su rostro ilegible. Gregorio me observaba con intensidad innegable, sus ojos nunca dejando mi cara. Después de que concluyó la presentación formal, inmediatamente me rodearon asistentes con preguntas y cumplidos. Se intercambiaron tarjetas de visita, se mencionaron oportunidades potenciales, se establecieron conexiones. Esta validación profesional, ganada enteramente por mi propio mérito, se sintió como la más dulce posible vindicación. Eventualmente, la multitud se diluyó, mientras la gente se movía hacia la porción de cena de la velada. Estaba recogiendo mis materiales de presentación cuando Gregorio finalmente se acercó, solo. «¿Te ves bien?», ofreció, manos torpemente metidas en sus bolsillos. «Gracias», respondí simplemente. «No sabía que estabas en Seattle». «Eso fue intencional», asintió, aceptando esta verdad. «Tu presentación fue impresionante. Siempre fuiste talentosa». «Siempre soy talentosa», corregí suavemente. Tiempo presente. Gregorio miró hacia abajo. Luego volvió a mirar hacia arriba con una franqueza inesperada. «He pensado mucho en lo que pasó, sobre la broma de Amanda y todo lo anterior. No entendía al principio, pero este último año ha sido». Hizo una pausa, buscando palabras. «Clarificador. Me alegra escucharlo», dije, y lo decía en serio. «Te extraño», admitió en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, una vez tan desesperadamente deseadas, pero ahora llegando demasiado tarde. No sentí ningún triunfo en su arrepentimiento, ningún placer vengativo en su soledad, solo una tranquila certeza de que había tomado la decisión correcta. «Necesito unirme a mi equipo para la cena», dije, sin ser cruel ni alentadora. «¿Estarás en el taller de mañana?» «Sí, estoy presentando el segmento de integración digital», asintió. «Quizás podríamos tomar un café después, solo para hablar». Consideré su petición, sopesando mi propio panorama emocional. «Puedo dedicar media hora», concedí. Cortesía profesional. El alivio destelló en su rostro. «Gracias». Cuando estaba a punto de irme, Patricia apareció junto al codo de Gregorio, su sonrisa social firmemente en su lugar. «Vanessa querida, qué deleite absoluto verte prosperar». Sus palabras eran perfectas. Su tono traicionaba su incomodidad. «Patricia», reconocí, «espero que estés bien. Todos te hemos extrañado en las reuniones familiares», continuó, la mentira practicada cayendo fácilmente de sus labios. «Nadie hace pastel de fresas como el tuyo». La vieja Vanessa habría aceptado esta rama de olivo, por poco sincera que fuera. La nueva Vanessa mantuvo su posición. «Eso es interesante», respondí amablemente. «Recuerdo que mi pastel de fresas fue relegado a la despensa, mientras el tiramisú de Amanda ocupaba el centro del escenario
en la última reunión a la que asistí. La sonrisa de Patricia vaciló brevemente antes de recuperarse. Un simple malentendido, estoy segura. Múltiples simples malentendidos durante 7 años. Acordé, manteniendo mi tono agradable. Qué afortunada que ahora trabajo en entornos donde tales malentendidos raramente ocurren. Antes de que Patricia pudiera responder, el coordinador del evento anunció la disposición para la cena. Me excusé con finalidad educada, uniéndome al equipo de Westwood en su mesa asignada al otro lado de la sala de los Calderón. El resto de la velada transcurrió sin más interacción directa, aunque ocasionalmente atrapé a Gregorio observándome desde lejos. Al concluir el evento, decliné la invitación del equipo para tragos después de la fiesta, prefiriendo la tranquila conclusión de regresar sola a mi habitación de hotel. En la privacidad tranquila de mi habitación, me quité los zapatos de diseñador y me paré junto a la ventana con vista a la ciudad brillante. La confrontación que había medio temido durante meses había llegado y pasado, dejándome no agotada sino fortalecida. Había enfrentado a los Calderón no como una extraña apologética, sino como una profesional exitosa por derecho propio. El desafío de Amanda, si desaparecieras mañana, nadie lo notaría, había precipitado no solo mi partida física, sino una reinvención completa. La ironía final era que al desaparecer de su mundo, me había vuelto más visible en el mío. La mañana después de la gala, amaneció con sol inesperado filtrándose a través de las cortinas de mi habitación de hotel. Me preparé para el taller del día con enfoque metódico, seleccionando un atuendo profesional pero cómodo y revisando mis notas de presentación sobre café de servicio a la habitación. El taller de marketing de Sheffield se llevaba a cabo en el centro de conferencias del hotel, un entorno más íntimo que la gala de la noche anterior. Mientras organizaba mis materiales en la mesa de presentador, vi a Ricardo involucrado en una intensa conversación con Thomas cerca de la estación de refrigerios. Su discusión parecía de negocios, pero no tensa. Ocasionalmente Ricardo asentía o gesticulaba hacia las exhibiciones de productos. Los asistentes gradualmente fueron llegando, estableciendo contactos sobre pasteles y café antes de encontrar asientos. Estaba revisando mi presentación de diapositivas una última vez cuando Amanda entró, escaneando la sala con fingida casualidad hasta que su mirada se posó en mí. Después de un momento de vacilación, se acercó, taza de café quizás agarrada con demasiada fuerza. «Buenos días», ofreció, su tono cuidadosamente neutral. «Thomas habla muy bien de tu trabajo». «Thomas es un excelente director creativo», respondí. «Todo el equipo de Westwood ha sido excepcional». Amanda cambió ligeramente su peso. «No me di cuenta de que te habías establecido en Seattle. Tu presentación anoche fue impresionante». Viniendo de Amanda, este reconocimiento reacio era prácticamente un elogio efusivo. Le agradecí con simple cortesía, sin exagerar la reacción al cumplido ni descartarlo. «Padre está considerando traer toda la cuenta de Sheffield internamente después de esta campaña», continuó, observándome de cerca. «Ha quedado impresionado con la dirección». Entendí el subtexto inmediatamente. Si Sheffield se convertía en un cliente directo de marketing Calderón, mi trabajo desaparecería o sería atribuido a su equipo interno. La vieja inseguridad destelló brevemente antes de que la extinguiera. «Esa sería la prerrogativa de Ricardo como empresa matriz de Sheffield», dije uniformemente. «Sin embargo, Westwood tiene disposiciones contractuales con respecto a la atribución creativa que son bastante específicas. Thomas es particularmente cuidadoso en proteger el trabajo de sus diseñadores». La expresión de Amanda se tensó casi imperceptiblemente. Antes de que pudiera responder, el facilitador del taller llamó a todos para que tomaran sus asientos. Nuestra conversación terminó con asentimientos profesionales mutuos, muy lejos de nuestra última interacción sobre hot dogs y bromas crueles. Las sesiones matutinas procedieron eficientemente, con presentaciones sobre análisis de mercado y demografía del consumidor. Mi segmento sobre estrategias de integración digital estaba programado justo antes del descanso para el almuerzo. Mientras tomaba el podio, noté a Gregorio deslizándose en la parte trasera de la sala, claramente habiendo programado su llegada para mi presentación. Entregué mi contenido con experiencia confiada, demostrando cómo los diseños de empaque incorporaban características de realidad aumentada y se conectaban sin problemas con el ecosistema digital más amplio. El periodo de preguntas posterior fue animado, con participantes comprometidos y discusión reflexiva. Cuando el mismo Ricardo preguntó sobre los cronogramas de implementación, respondí con puntos de referencia específicos ya acordados con el equipo de Sheffield. Mientras los asistentes se retiraban para el almuerzo, Gregorio se dirigió hacia mí, pero fue interceptado por un ejecutivo de Sheffield con preguntas urgentes. Aproveché la oportunidad para salir a tomar aire fresco, necesitando un momento lejos de la atracción gravitacional Calderón.
El jardín del patio del hotel proporcionó un respiro tranquilo. Apenas me había sentado en un banco cuando Patricia apareció en el camino, su expresión sugiriendo que nuestro encuentro no era accidental. «Siempre has tenido un excelente momento para escapar», observó, alisando su falda mientras se sentaba a mi lado sin invitación. «Prefiero llamarlo reconocer cuando necesito espacio», respondí. Patricia me estudió con nueva atención. «Has cambiado». «He vuelto», corregí, «a la persona que era antes de empezar a intentar encajar en espacios que no fueron diseñados para mí». Suspiró levemente. «Las familias son complicadas, Vanessa, especialmente las establecidas como la nuestra. Hay expectativas, tradiciones, formas en que las cosas siempre se han hecho. Soy consciente. Pasé 7 años observando esas tradiciones, 7 años tratando de cumplir con esas expectativas. Quizás no siempre fuimos tan acogedores como podríamos haber sido», concedió Patricia, lo más cercano a una disculpa que jamás había escuchado de ella. «Pero desaparecer sin decir palabra fue bastante dramático, ¿no crees?» Me volví para mirarla directamente. Dejé una carta detallada para Gregorio. Me aseguré de que todas las obligaciones financieras fueran manejadas adecuadamente. Tomé una decisión adulta clara de apartarme de una situación que se había vuelto perjudicial para mi bienestar. No hubo nada dramático en ello. Gregorio quedó devastado, contrarrestó. Gregorio quedó inconveniente, corregí suavemente. Hay una diferencia. La fachada perfectamente mantenida de Patricia se agrietó ligeramente. No tienes idea de cómo ha sido este último año para él, para todos nosotros. Tienes razón, reconocí. Así como tú no tienes idea de cómo fueron los 7 años anteriores para mí. Nos sentamos en tenso silencio por un momento antes de que continuara. Pero no estoy interesada en intercambiar métricas de dolor, Patricia. Ese no es el motivo por el que estoy aquí. Estoy aquí porque soy buena en lo que hago y mi trabajo tiene valor para la campaña de Sheffield. Algo cambió en la expresión de Patricia. No exactamente respeto, pero quizás una nueva conciencia. Siempre fuiste obstinada. Determinada, contrarresté con una pequeña sonrisa. Otra distinción que vale la pena señalar. Mientras nos dirigíamos de regreso al centro de conferencias, Patricia hizo una pregunta inesperada. ¿Estarás en la cena de clausura esta noche? Sí, Westwood tiene una mesa. Asintió pensativamente. El salmón suele ser excelente. Era una observación tan normal y mundana, el tipo de cosas que las suegras típicamente comparten con las nueras, que momentáneamente me desorientó. Murmuré mi acuerdo mientras nos reincorporábamos al taller, separándonos hacia nuestras respectivas mesas. Las sesiones de la tarde se enfocaron en estrategias de implementación. Participé activamente, pero mantuve distancia profesional, ni buscando ni evitando a los Calderón. Al concluir el taller, Gregorio finalmente logró acercarse directamente. ¿Todavía disponible para el café?, preguntó, un indicio de incertidumbre en su voz. Sí, acordé. Hay una cafetería en el vestíbulo. Caminamos juntos en silencio, la familiaridad de su presencia a mi lado, a la vez extraña y nostálgica. Una vez sentados con nuestras bebidas, su habitual americano y mi café con leche ordenados sin necesidad de discusión, la incomodidad se intensificó. Seattle te queda bien, finalmente ofreció. Así es. Estuve de acuerdo. He estado en terapia desde que te fuiste. Papá pensaba que era innecesario, pero... Se encogió de hombros. Ha sido útil. Esto me sorprendió. Gregorio siempre había descartado la terapia como pagarle a alguien para que te diga lo que quieres oír. Me alegro, dije sinceramente. Mi terapeuta me ayudó a entender algunas cosas sobre nuestro matrimonio, sobre mi familia. Me miró directamente. Sobre cómo no logré ver lo que te estaba pasando porque era más fácil no hacerlo. El reconocimiento fue inesperado y desarmante. Por un momento vislumbré al hombre del que me había enamorado, reflexivo, capaz de crecer, dispuesto a examinarse a sí mismo. Gracias por decir eso, respondí en voz baja. No te defendí, continuó. No contra Amanda, no contra mamá, ni siquiera contra mis propias expectativas de que simplemente te adaptarías a lo que la familia necesitaba. No, no lo hiciste, confirmé sin rencor. Pensé mucho en esa barbacoa, sobre la broma de Amanda y cómo todos se rieron. Cómo yo me reí. Sigo pensando en lo que dijiste. Desafío aceptado. No entendí entonces lo que querías decir. Y ahora me doy cuenta de que estabas declarando independencia de todos nosotros. Su voz contenía partes iguales de admiración y arrepentimiento. Hablamos por casi 1 hora, más que la media hora que había asignado. Gregorio compartió cómo la dinámica familiar había cambiado en mi ausencia, la mayor crítica de Amanda extendiéndose a su nueva novia, el mayor control de Patricia sobre las reuniones familiares, la decepción de Ricardo cuando Gregorio declinó una promoción que habría requerido reubicarse.
Estoy viendo todo de manera diferente, explicó, como si alguien hubiera ajustado el contraste en una foto que he estado mirando toda mi vida. Cuando nuestras tazas de café se vaciaron, ambos reconocimos la conclusión natural de nuestra conversación. Mientras nos levantábamos para irnos, Gregorio hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Hay alguna posibilidad para nosotros? No de inmediato, pero eventualmente. Consideré su rostro, una vez el centro de mi mundo. Sentí afecto, compasión, incluso un susurro de la vieja atracción. Pero el vínculo había sido cortado, no solo por la broma de Amanda o mi partida, sino por el año de crecimiento que siguió. Creo que ambos necesitábamos convertirnos en personas diferentes, dije suavemente, y me gusta en quien me estoy convirtiendo ahora, asintió, aceptando esta verdad con gracia sorprendente. Siempre fuiste más fuerte de lo que te di crédito. Ambos lo éramos, corregí. Tú solo necesitabas circunstancias diferentes para descubrirlo. Nos separamos con un breve abrazo platónico, que se sintió como un cierre adecuado. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que realmente le deseaba lo mejor en la construcción de una vida que fuera auténticamente suya, no solo una extensión del legado Calderón. La confrontación final llegó inesperadamente mientras estaba recogiendo mi portafolio de la sala de conferencias. Amanda entró justo cuando me estaba preparando para irme. Su paso deliberado sugería que había estado esperando esta oportunidad para atraparme sola. Necesito preguntarte algo, dijo sin preámbulos, y agradecería una respuesta honesta. De acuerdo, acordé, curiosa a pesar de mí misma. ¿Tomaste este proyecto sabiendo que estaba conectado a nuestra familia? No, respondí sinceramente. Descubrí la conexión Sheffield-Calderón después de aceptar la oferta de Westwood. Para entonces el contrato estaba firmado. Me estudió, aparentemente evaluando la verdad de mi declaración. ¿Y no pensaste en recusarte una vez que lo supiste? ¿Por qué lo haría? Pregunté simplemente. Soy extremadamente buena en lo que hago, Amanda. Este proyecto necesitaba a alguien con exactamente mis habilidades y sensibilidad estética. El hecho de que tu empresa familiar pueda beneficiarse de mi trabajo es incidental a mis obligaciones profesionales. Así que es solo coincidencia que exactamente un año después de que desapareciste, reaparezcas trabajando en un proyecto conectado a nosotros? Tuve que sonreír ante su persistencia. La vida raramente se organiza con tal simetría perfecta. Pero sí, esencialmente, no creo en coincidencias tan convenientes, contrarrestó. ¿Cuál sería la explicación alternativa? Pregunté, que orquesté un elaborado plan de un año, construyendo una carrera completamente nueva en otra ciudad, estableciendo relaciones con agencias no conectadas a tu familia, todo culminando en este proyecto específico. Eso sería darte mucho más espacio en mis pensamientos del que ha sido el caso. La franca evaluación impactó visiblemente a Amanda. Parpadeó, tal vez por primera vez considerando que podría no haber sido central en mis decisiones. En la barbacoa, dijo después de una pausa. Cuando hice esa broma, era solo una broma. Nunca pensé que realmente te irías. No era solo una broma, Amanda. Era la articulación de algo que habías estado comunicando durante años, que yo era prescindible, olvidable, sin importancia. Y no estabas equivocada, de cierta manera. En el contexto de tu familia, yo era esas cosas. Lo que necesitaba descubrir era que hay contextos donde no lo soy. La compostura de Amanda se deslizó momentáneamente, revelando algo raramente visto. Incertidumbre. Gregorio no ha sido el mismo desde que te fuiste. Gregorio está encontrando su propio camino, respondí, como yo. ¿Y no hay posibilidad de reconciliación? La pregunta parecía impulsada por preocupaciones familiares, más que por genuina preocupación por Gregorio o por mí. Nos hemos reconciliado de la única manera que importa, dije. Ambos hemos reconocido la verdad de nuestro matrimonio y encontrado paz con su final. Amanda asintió lentamente, absorbiendo esta finalidad. Mientras se volvía para irse, se detuvo en la puerta. Tu presentación ayer fue genuinamente buen trabajo. Lo habría dicho independientemente de quién fueras. Viniendo de Amanda, este reconocimiento profesional representaba un cambio fundamental. Le agradecí con sinceridad simple, sin sobrevalorar el cumplido ni descartarlo. Al salir del hotel para prepararme para la cena de clausura de la noche, sentí una extraña ligereza. Había enfrentado a cada Calderón individualmente, navegando estos encuentros no como la extraña insegura del año pasado, sino como una profesional confiada con límites claros. La familia que una vez se había alzado tan grande en mi vida, ahora parecía adecuadamente proporcionada, solo personas con sus propias limitaciones y complejidades. La cena final esa noche se desarrolló con sorprendente facilidad. Los Calderón y el equipo de Westwood estaban sentados en mesas separadas, creando distancia natural sin evitación obvia.
Cuando colegas de la industria me presentaron a Ricardo como la diseñadora detrás del brillante rediseño de Sheffield, reconoció mi trabajo con cortesía profesional. Cuando Patricia halagó mi vestido durante un encuentro casual en la estación de postres, lo acepté con gracia. Más significativamente, cuando la presentación de Amanda sobre tendencias de marketing venideras incluyó una diapositiva con uno de mis diseños con atribución adecuada, lo reconocí por lo que era, un reconocimiento profesional público, que habría sido impensable hace un año. Al concluir la noche, intercambié información de contacto con varios clientes potenciales. Confirmé los próximos pasos con Thomas y dije adioses apropiados a colegas de la industria. Gregorio se acercó brevemente, simplemente deseándome buen viaje y buena suerte con una sinceridad que no necesitaba elaboración. Saliendo del lugar, no sentí ningún sentido dramático de triunfo o cierre. En cambio, experimenté la tranquila satisfacción de haber reclamado no solo mi identidad profesional, sino mi soberanía personal. Los Calderón ahora eran simplemente personas que una vez conocí íntimamente, que ahora ocupaban un espacio apropiado en mi pasado, en lugar de un significado desproporcionado en mi presente. El desafío de Amanda, si desaparecieras mañana, nadie lo notaría, había sido no solo aceptado, sino trascendido. Había desaparecido de su mundo, solo para reaparecer transformada en el mío. Un mes después de la conferencia de marketing, me senté frente a Eleanor en nuestra mesa de esquina habitual en su cafetería. La lluvia de Seattle golpeaba suavemente contra las ventanas, creando un acogedor telón de fondo para nuestra conversación. Así que la campaña de Sheffield se lanza oficialmente la próxima semana, señaló Eleanor, rellenando mi taza de la tetera de cerámica entre nosotras. Eso debe sentirse satisfactorio después de todo. Lo es. Estuve de acuerdo. Thomas llamó ayer para decir que la respuesta inicial de los minoristas ha sido abrumadoramente positiva. Ya están discutiendo extender el rediseño a líneas de productos adicionales. ¿Y la conexión Calderón? Consideré la pregunta reflexivamente. Se ha vuelto profesionalmente cordial. El director de marketing de Ricardo se comunicó sobre potencialmente colaborar en proyectos futuros, a través de los canales adecuados, con contratos claros. No he decidido aún si lo perseguiré. Esa es bastante una evolución, observó Eleanor. De paria familiar a recurso profesional buscado. La vida tiene interesantes simetrías a veces, reconocí con una pequeña sonrisa. La verdad era que el proyecto Sheffield había marcado un punto de inflexión en mi carrera. La visibilidad de la campaña había atraído atención de otros clientes potenciales. Mi portafolio ahora incluía trabajo que reflejaba mi auténtica voz de diseño, en lugar de compromisos diluidos. Lo más importante, abordaba cada oportunidad con límites claros y confianza en mi valor. El divorcio había sido finalizado con sorprendente suavidad. Gregorio había sido justo en el acuerdo financiero, incluso generoso en ciertos aspectos. No manteníamos contacto directo, pero nuestros respectivos abogados reportaron cooperación profesional durante todo el proceso. Mi única petición personal, mantener mi anillo de compromiso original que había pertenecido a mi abuela en lugar del diamante familiar Calderón, que Gregorio había insistido más tarde que mejorara, fue concedida sin discusión. Mis sesiones regulares de terapia con la doctora Lewis continuaban, aunque habíamos reducido la frecuencia de semanales a quincenales. Nuestras conversaciones habían evolucionado de procesar trauma emocional agudo a explorar patrones más saludables para relaciones futuras y continuo autodescubrimiento. Lo interesante sobre la curación, había señalado la doctora Lewis en nuestra última sesión, es que raramente es un retorno a tu estado anterior. Es una transformación en algo nuevo que incorpora la experiencia sin ser definido por ella. Esta observación resonó profundamente mientras navegaba mi vida reconstruida. No estaba tratando de recapturar quién había sido antes de conocer a Gregorio. Estaba integrando la pasión y confianza de ese yo más joven con la sabiduría y límites duramente ganados a través de la dificultad. Jessica visitó Seattle durante un largo fin de semana, maravillándose de los cambios tanto en mis circunstancias externas como en mi paisaje interno. Te ríes diferente ahora, observó durante una caminata por Discovery Park. Más desde tu vientre, menos desde tu garganta. Eso es extrañamente específico, bromeé. Pero preciso, insistió. Solías reír como alguien que necesitaba permiso. Ahora te ríes como alguien que se está dando permiso a sí misma. Estas transformaciones sutiles se acumulaban gradualmente. Me encontraba hablando en reuniones creativas sin ensayar mis pensamientos. Empecé a salir casualmente. Nada serio aún, pero disfrutando el simple placer de conectar con personas interesantes sin necesidad de definición inmediata. Me uní a un jardín comunitario y descubrí una alegría inesperada en cultivar cosas tangibles y vivas. Un desarrollo inesperado vino en forma de amistad con Charlotte,
la esposa de Miguel, se puso en contacto a través de correo electrónico profesional, ostensiblemente para preguntar sobre servicios de diseño para una clínica pediátrica en la que trabajaba como voluntaria. Nuestra reunión inicial de café evolucionó a una conexión genuina, basada en experiencias compartidas como forasteras Calderón y respeto profesional mutuo. Amanda está tomando clases de crianza, reveló Charlotte durante uno de nuestros almuerzos. Está embarazada y determinada a no repetir patrones familiares. La noticia me sorprendió. No solo el embarazo, sino la autoconciencia de Amanda. Eso es alentador. La gente puede cambiar cuando está adecuadamente motivada, observó Charlotte. La dinámica familiar cambió después de que te fuiste. Hizo visibles algunas cosas que habían sido convenientemente ignoradas. Ya sea que mi partida hubiera sido catalizador o mera coincidencia, no me atribuí crédito particular por estas evoluciones. El viaje de los Calderón era suyo, así como el mío era mío. 6 semanas después de la conferencia de marketing, estaba seleccionando productos en un mercado de agricultores cuando escuché una voz familiar. Amanda estaba en el puesto siguiente, examinando quesos artesanales. Su embarazo era visible ahora, creando una silueta más suave contra su típicamente ajustada apariencia. Nuestros ojos se encontraron con reconocimiento mutuo. Después de un momento de vacilación, se acercó. «Vanessa, no sabía que comprabas aquí». «Todos los sábados», confirmé. «Tienen los mejores tomates reliquia de la ciudad». La incomodidad entre nosotras era palpable, pero no hostil. Intercambiamos breves cortesías sobre el mercado, el clima, el próximo lanzamiento del producto. Luego Amanda me sorprendió con una franqueza inesperada. «He estado pensando en lo que dijiste en la conferencia, sobre contextos donde eres prescindible versus valorada», ajustó su bolso incómodamente. «Estoy descubriendo algo similar al prepararme para la maternidad. Todos tienen consejos sobre quién debería convertirme, cómo debería cambiar. Es esclarecedor. Los contextos nos moldean, reconocí, pero no tienen que definirnos». Amanda asintió pensativamente. «La clase de crianza, Charlotte probablemente te contó, me está ayudando a reconocer algunos patrones, cosas que nunca cuestioné porque simplemente eran normales en nuestra familia». Escuché la comparación no expresada con mi propio viaje de reconocimiento y separación. La autoconciencia era poderosa. Ofrecí. «Sí», vaciló. Luego añadió con vulnerabilidad inusual. «No quiero que mi hijo sienta nunca que necesita desaparecer para ser visto». La admisión revelaba una reflexión más profunda de lo que habría acreditado a Amanda hace un año. No ofrecí absolución fácil. Nuestra historia era demasiado compleja para eso. Pero sí ofrecí simple reconocimiento humano. Ese es un buen lugar para empezar. Nos separamos sin reconciliación dramática, sin promesas de conexión futura, solo un momento de comunicación genuina entre dos adultos, compartiendo una breve intersección en el viaje de la vida. Caminando a casa con mis compras del mercado, reflexioné sobre la extraña trayectoria que me había llevado desde la barbacoa de los Calderón hasta este momento presente. El desafío que Amanda había establecido sin saberlo, si desaparecieras mañana, nadie lo notaría. Había sido de hecho el catalizador para una profunda transformación. Había desaparecido de una vida donde era disminuida solo para reaparecer en una donde era valorada. Había perdido una familia que requería mi conformidad solo para construir una comunidad que celebraba mi autenticidad. Había abandonado la seguridad que venía con compromiso, abrazando en cambio la incierta aventura de la autodeterminación. La semana pasada había cerrado la compra de una pequeña casa cerca del agua, nada grandiosa según los estándares de los Calderón, pero perfectamente adecuada a mis necesidades, y comprada enteramente a través de mis propios ingresos. Mientras arreglaba mis muebles y colgaba obras de arte seleccionadas únicamente para mi propio placer, experimenté un profundo sentido de haber creado no solo un hogar, sino una vida genuinamente propia. La mayor ironía de la cruel broma de Amanda era que desaparecer me había hecho más visible de lo que jamás había sido. Para colegas que valoraban mi creatividad, para amigos que apreciaban mi auténtico yo, y más importante, para mí misma. El desafío había sido no solo aceptado, sino transformado en un inesperado regalo. Esa noche, mientras el horizonte de Seattle brillaba contra el agua oscurecida, abrí mi diario y escribí la reflexión que había estado formándose durante meses. A veces debemos desaparecer de las narrativas de otros para descubrir la nuestra propia. La respuesta más poderosa a ser invisible no es exigir visión de ojos ciegos, sino encontrar el contexto donde nuestro verdadero yo no solo es visible, sino celebrado. Lo opuesto a desaparecer no es ser notado. Es volverse tan plenamente presente en tu propia vida
que la validación externa se vuelve innecesaria. La mujer que había levantado un hot dog en brindis desafiante hace un año nunca podría haber imaginado el viaje por delante. La mujer escribiendo estas palabras nunca podría volver a quien había sido. Y en esa transformación yacía no una tragedia, sino un triunfo. La tranquila y sostenible victoria de reclamar la propia vida. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.